ICIAR Oaxaca e ICI Vida Radio presentan El pecado de Acán. El pecado de Acán. El nombre de Acán está relacionado con una de las derrotas que el pueblo de Israel sufre después de conquistar Jericó. Este hombre, al cual nos referimos en esta ocasión, puede ver el resultado de sus errores, primeramente en él, luego en su familia y también en la nación entera. ¿Cuál fue el error que Acán cometió para que sea recordado de esa manera? En primer lugar, la Biblia nos dice que había sido dada una indicación al pueblo de Israel en cuanto a todo lo que había en Jericó. Dios les había dicho que la ciudad sería anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que haga anatema el campamento de Israel. Mas la plata y el oro, los utensilios y el bronce de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta era la indicación que al pueblo de Israel había recibido. Sin embargo, Acán hace exactamente lo contrario, pues la Biblia dice que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 2 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual dice la Biblia que codició y tomó, y lo había escondido bajo la tierra en medio de su tienda, y el dinero debajo de ellos. A simple vista podríamos pensar que el asunto se refiere al dinero y al costo de las cosas que había tomado. Sin embargo, es aún más grave, pues estaba haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios les había ordenado. La palabra del Señor está llena de ejemplos de las consecuencias que vienen acerca de la desobediencia que el hombre comete hacia Él. Si recordamos la historia de Adán y Eva, es exactamente lo mismo. Ellos transgreden el mandamiento de Dios, y desobedecer a Dios trae consecuencias graves para su vida. Acán tuvo la oportunidad primero de no hacerlo y obedecer a la palabra de Dios. Pero miremos cómo en su mente y en su corazón evalúa que ese manto babilónico era muy bueno, entendiendo entonces que para él lo más importante era aquella prenda y no el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y está revelada en su palabra. Nosotros debemos entender que cada vez que traspasamos esos límites que Dios nos ha impuesto y dejamos de hacer su voluntad, empezamos a vivir las consecuencias de nuestra vida. La Biblia dice, por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero cuando traspasamos esos límites y anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo Acán, entonces las consecuencias que vienen son completamente graves. Meditemos nosotros, porque estos personajes bíblicos nos llevan a comprender cuál debe de ser nuestra actitud en cuanto a los mandamientos que el Señor nos ha dado. Uno de ellos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también agrega: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una indicación de parte de Dios. Es su voluntad y Él está esperando en todo momento que lo cumplamos. Estos días hemos visto a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y aún a las personas que probablemente no tengan relación con nosotros en cuanto a parentesco, sufrir
no solamente en el aspecto económico, sino en lo espiritual. Allí está el mandamiento de Dios de llevar nuestro auxilio real, tenerles en alta estima y proveer para ellos lo necesario en estos tiempos de dificultad. Pero miremos también cómo Acán guardó silencio hacia lo que había hecho. La palabra del Señor nos dice que desde el mismo momento en que fueron derrotados en aquel lugar de Ahí, inmediatamente ellos claman a Dios, porque huyeron de delante de sus enemigos. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, y siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera tras Israel para seguir a Israel dejando. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende tu lanza. Aquella derrota trajo como consecuencia que Dios les declarara que Israel había pecado, pues habían quebrantado su pacto que Él les había mandado, que también habían tomado del anatema, que habían hurtado y que habían mentido, y habían incluso guardado silencio, y habían guardado las cosas entre sus enseres. Lo sorprendente es que les dice, por tanto, y por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Las indicaciones que se le dan a Josué son específicas, pero bien pudo Acán en ese momento ir delante de Josué y delante de Dios y reconocer su pecado, pero guardó silencio. Dice la palabra del Señor que al día siguiente se empezaron a acercar por tribus, por familias, y que empezó a llamar a una por una. Josué hizo levantar de la mañana siguiente al pueblo de Israel por tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Pero Acán seguía guardando silencio. Haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y Acán seguía guardando silencio. Haciendo luego acercar a la familia de Zera por los varones, fue tomado Zabdi, y Acán seguía guardando silencio. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, y Acán seguía guardando silencio. Pero es hasta que Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Por qué esperar hasta ese momento, cuando las situaciones ya no eran favorables? Podemos ver que desde el momento en que Dios declara lo que el pueblo de Israel había hecho, las oportunidades estaban abiertas para seguir a Él, para confesar lo que había hecho. Sin embargo, Acán no lo hace y guarda silencio. Cuánta tristeza y cuánta desgracia se acarrea al corazón cuando nosotros guardamos silencio delante de Dios de lo que hemos cometido. La palabra del Señor nos enseña que cuando David cometió el pecado, fue a Dios de una manera arrepentida y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entendemos por la Biblia que Dios es grande en perdonar, que su propósito es que nos acerquemos a Él. Ya en el Nuevo Testamento el Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos hay que arrepentidos han ido a Dios y el Señor ha perdonado sus pecados? Porque mientras han callado, han estado sufriendo. Sin embargo, Acán es la muestra de todos aquellos que en medio de sus dificultades,
en medio de estar sufriendo, a pesar de estar sufriendo las consecuencias de su pecado, siguen obstinados en guardar silencio. El silencio solamente nos lleva a vivir en esa condenación por el pecado. Tuvo tiempo Acán. Lo mismo podemos decir que tenemos tiempo ahora para acercarnos a Dios. Miremos cómo la confesión de Acán no fue una confesión sincera. Pues dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Cualquiera podría decir, ¿por qué Dios no aceptó su confesión? El asunto es que fue una confesión forzada, nunca de corazón. Lo entendemos porque fue hasta el último momento en el cual él declaró todo lo que había hecho. La palabra del Señor nos enseña y podemos ver a muchos hombres yendo al Señor Jesús en medio de sus pecados para confesárselos, y Él es pronto en perdonar. Cuando los discípulos predicaron, inmediatamente aquella multitud, creyendo, dijo, hermanos varones, ¿qué haremos? Y fueron perdonados por el Señor Jesús. Nosotros, en este tiempo, podemos tomar de esta vida de Acán la enseñanza y preguntar, ¿estamos obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Cómo es nuestra actitud? Porque puede ser que nuestras derrotas, nuestras desgracias, nuestra vida espiritual arruinada venga por parte de algún hecho que hemos cometido, pero que no lo hemos confesado. Acán, con tristeza, fue destruido con todo lo que tenía, porque las consecuencias de pecar las sufrió él, su familia y toda la nación. En este día en que tenemos la oportunidad para acercarnos a Dios, analicemos nuestra vida. ¿Cuál es nuestra relación con la familia? ¿Cuál es nuestra relación con los padres? ¿Cuál es nuestra relación con la esposa, con el esposo? Si hemos ofendido, este es el tiempo para acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Por último, hasta ese momento, Acán pensó que las cosas habían pasado y que nadie se había dado cuenta. Él consideró que lo que había hecho había quedado oculto. Sin embargo, la Biblia nos dice que delante de Dios todas las cosas están desnudas y que delante de Él no hay nada que se esconda. Él conoce nuestros pensamientos, pues el mismo salmista dice, aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes todo. ¿Por qué no en este día, con toda sencillez, con todo nuestro corazón, elevamos nuestra oración a Dios, le confesamos lo que hemos hecho y empezamos a vivir una vida diferente, una vida de gozo, una vida de alegría, alejado de las desgracias y de las tristezas al confesar nuestro pecado? Miremos cómo David pudo decir, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué hermoso es que en esta mañana podamos hacer un alto en todas las reflexiones que hemos hecho y poder tomar este momento para decirle al Señor que si le hemos ofendido, si le hemos fallado, venimos en este día para confesar lo que hemos hecho. Dios es grande en perdonar. Él atiende nuestra petición. Hagámoslo en este día porque este es el tiempo oportuno. La paz de Dios.